Hola nuevamente y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a seguir hablando sobre el problema de los tres cuerpos, y esto es debido a que he estado intercambiando correos con alguien que ha intentado implementar el algoritmo que mostré de Runcuta 4 para resolver el problema de los tres cuerpos, pero en otro lenguaje de programación, en MATLAB, que es, para aquellos que no lo conozcan, es un lenguaje más orientado al cálculo numérico. Entonces él me comentó que ha tenido algunos inconvenientes implementando el algoritmo, y según lo que yo entiendo es como que ha intentado traducir el código de Python a MATLAB. Es un camino válido, pero no siempre es el más adecuado. Lo que voy a explicar en este video, digamos, van a ser dos cosas. Primero va a ser como las bases teóricas de en qué se basa el método de Runcuta 4, o en general, digamos, en qué se basa un método numérico para resolver una ecuación diferencial. Y a partir de ahí voy a implementar el método de Runcuta 4 para el problema de los tres cuerpos, pero utilizando GNU Octave, que es una especie de software libre que tiene la misma sintaxis de MATLAB, aunque por debajo pues tiene un motor de compilación diferente. Entonces, pues sin demorarnos más, pasemos entonces a mi computador para que me entiendan un poco más las bases teóricas. Entonces, veamos, acá estamos en mi computador. Voy a, para esto, digamos, plantear primero en qué consiste el problema. Yo conozco, digamos, de una determinada función y, yo conozco la derivada, y a esa derivada yo la voy a llamar f de t, y. Entonces, es decir, conozco la derivada, y la derivada está en función de t, que es la variable independiente, y que es la variable dependiente, o sea, la misma función que yo quiero encontrar. Además, lo que yo tengo que conocer es una condición inicial, es decir, digamos, y evaluado, no sé, digamos, en un instante t1 va a ser igual, digamos, a un y1. Entonces, de esta manera, con esto, yo tengo que construir mi función. ¿Cómo la construyo? Voy a hacer acá un pequeño diagrama, digamos, un plano cartesiano, digamos, este de acá, y voy a dibujar acá una función, digamos, esta función de acá. Esta función de acá va a ser mi función y, o sea, la que yo quiero conocer. La dibujo, pero recuerden que en principio esta función yo no la conozco. Yo lo que conozco es, por ejemplo, acá un punto t1 donde la función en ese punto yo sé que vale y1, y además conozco pues la derivada de la función. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo más o menos es este, que si yo me desplazo, digamos, hacia la derecha, digamos, voy a hacerlo un poco grande, digamos, me desplazo hasta acá, h unidades, entonces acá yo voy a tener un punto t2, y lo que va a ocurrir es que para ese t2 yo sé que mi función acá tiene un cierto valor, digamos, el valor real de la función. Yo lo que tengo que hacer es encontrar un punto que sea muy similar a t2 a partir del punto que tengo acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Imaginémonos que yo pudiera conectar con una línea recta. Vamos a ver acá cuál es la herramienta de línea recta, digamos, acá está, que yo pudiera conectar con una línea recta este punto con este punto, o sea, los pudiera conectar así, voy a dibujarlo un poco más bonito, digamos, este punto, que yo lo pudiera conectar con este punto con una línea recta, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo me ubico acá, lo que puedo notar es que, digamos, acá tendría un triángulo rectángulo, digamos, esto va a ser h, y este pedacito de acá es el que yo quiero conocer. Ahora, si yo conozco este ángulo de acá, supongamos que este ángulo sea θ, entonces pues yo puedo resolver este triángulo y decir básicamente que este pedacito que yo quiero conocer es h por la tangente de θ. Esta tangente de θ también podemos decir que sea como un m, o sea, la pendiente pues de este segmento verde que he pintado ahí. Ahora, ¿qué gano con eso? Lo que gano es esto, que entonces ahora mi t2 va a estar asociado, digamos, acá a un y2, y este y2 lo he construido a partir
del y sub 1. Sería y sub 1 más h por m. Entonces, en esta parte de acá, voy a encerrarlo acá en un rectángulo porque esto es como importante. Esta es como la idea general para poder construir mi punto. ¿Qué es lo que pasa? Es que, por decirlo de algún modo, este m de acá, vamos a colocarlo, vamos a encerrarlo de acá, este m no siempre va a ser, digamos, o sea, en general no es el punto, digamos, la pendiente de la recta que me une este punto con este punto, sino que dependiendo del método numérico, por ejemplo, puede ocurrir que el punto que yo tome, por ejemplo, o el segmento que yo construya no sea ese, sino, por ejemplo, sea algo más o menos como de este estilo, así, digamos, y el puntico no caiga acá arriba, sino caiga un poco más abajo o un poco más arriba. Pero esa, digámoslo así, diferencia entre el punto que yo encuentro, que podría estar, vamos a quitar esto de acá, que podría estar, digamos, acá o acá, esta diferencia va a ser menor o mayor dependiendo del método numérico que yo elija. Entonces, existen diferentes tipos de métodos numéricos. El más básico de ellos creo que sería, digamos, el método de Euler, y luego seguirían los métodos de Runge-Kutta. Esos métodos lo que me permiten determinar es, digamos, cuánto tiene que valer este m, de modo tal de que al momento de que yo encuentre cuánto le tengo que sumar al y1 para llegar al y2, este y2 sea lo más similar posible al valor real que estoy buscando. En el caso del método de Runge-Kutta 4, lo que ocurre más o menos es esto. Es que si yo quiero encontrar un y más 1, eso sería un y más el h, y acá tengo que multiplicarlo por lo que sería la pendiente, pero esta pendiente es un poco complicada y es más o menos esto. Es un k1 más un 2k sub 2 más un 2k sub 3 más un k sub 4, y todo esto estaría dividido sobre 6. Entonces, acá, digamos, lo que podemos identificar es que esta cosa que está acá es la pendiente del método de Runge-Kutta 4, que si lo compararíamos con un método de Euler, pues es bastante más complicada, pero convergería de forma más apropiada hacia la función real que estoy buscando. Ahora, ¿cuál es la pega acá? Que, digamos, estos K1, K2, K3 y K4 se construyen también en función de este f, o sea, de la derivada de la función que yo tengo de dato. ¿Cómo se construyen? Se construyen de esta manera. El K1 es igual a simplemente la función evaluada en x, perdón, no, aquí estoy tomando t, sería t1 o ti en este caso, coma, y acá sería, acá sería así, como t1, coma, y1, sería esto así. Luego, el K2 vendría a ser igual a la función, pero ahora estaría evaluada en T1 más H medios, coma, y acá sería algo así, como Y1 más K1 por H sobre 2. Es decir, si se dan cuenta, el K2 está dependiendo del K1 y el K3 también va a depender, porque el K3 se va a construir como F, en este caso de T1, también más H medios, coma, sería Y1 más K sub 2 por H entre 2. Y finalmente el K sub 4 vendría a ser igual a algo como F de T1 más H simplemente acá, y luego sería Y1 más K sub 3 por H. Y una vez que yo tengo esto, digamos, entonces pues
construyo luego la pendiente, ¿no? Lo que está encerrado acá en el rectángulo verde. Es decir, pues es un proceso iterativo un poco tedioso y por ello es recomendable pues no intentar hacer eso a mano, ¿no? Sino implementarlo en un lenguaje de programación. Entonces, si queda clara ya esta parte, el siguiente paso es entender cómo debo plantear mi función para el problema de los tres cuerpos. Es decir, pues en el caso que yo estoy viendo acá es una función, digámoslo así, simple, que depende de t y depende de y. Pero una clave, digamos, para poder modelar de forma apropiada el problema de los tres cuerpos es entender lo siguiente: que mi función f, o sea la derivada en general, va a ser esta de acá. Voy a colocarle así, f igual, y va a ser una cosa, digamos, como un vector. O sea, no va a ser una función que va a vivir como en una sola dimensión, sino que va a ser un vector donde lo que yo voy a tener es más o menos esto. Va a ser un vector de 4 componentes, donde mi primera componente va a ser bx, la segunda by, ax y ay. Ahora, si nosotros recordamos, pues esta f es la derivada. Esta derivada tendría que partir, o tendría que ser, digamos, de una función, digamos, y, que la voy a llamar y de esta manera, y la derivada de esa función, digamos, de y, tendría que ser igual a f. Si yo lo pienso un poquito, pues si tengo velocidades y aceleraciones arriba, entonces la función y lo que me tendría que tener son las posiciones, o sea, x, y, la velocidad en x y la velocidad en y. Vemos acá, digamos, que si yo derivo x, obtengo la velocidad en x. Acá noten que la derivada es respecto al tiempo, es decir, el tiempo es mi variable independiente. Otra cosa también importante que debemos de tener en cuenta acá es que en el método de Runge-Kutta-4 aparece en esta parte de acá, vamos a colocarlo con este color, o sea, acá aparece el tiempo, o sea, la primera componente de acá de la función f es el tiempo, ¿cierto? Pero este tiempo va a aparecer en el método siempre y cuando en la ecuación diferencial aparezca de forma explícita. Si nosotros tomamos en cuenta que cuando modelamos un problema utilizando la segunda ley de Newton, o en este caso pues la ley de gravitación universal junto con la segunda ley de Newton, lo que nosotros vamos a tener es que ahí no nos aparece de forma explícita el tiempo. Por lo tanto, estos términos que están acá, es decir, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, no van a aparecer. Es decir, mi función para calcular los Ks se va a simplificar un poquito, debido a que solamente vamos a tener la segunda componente. Pero teniendo en cuenta que esa segunda componente es una especie de arreglo que va a contener bx, by, ax y ay, y además que va a existir un k, digamos un k1 para bx, o sea, para la primera componente, para la segunda, para la tercera y para la cuarta. Y además, como acá estamos o vamos a hacer interaccionar varios cuerpos, otra cosa que vamos a tener en cuenta es que en este caso en particular, digamos, si yo digo bx acá, no es que vaya a haber un solo bx. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo, por ejemplo, tengo dos cuerpos, entonces acá tendría un bx1 y un bx2. Acá un x1 y un x2, o sea, una velocidad y una posición por cada cuerpo, y lo mismo para las otras componentes. Entonces, imagínense, si yo tengo, no sé, 4 cuerpos, tendría que este arreglo que está acá sería de 16 casillas. Entonces, ya entendido eso, lo siguiente, digamos, que tenemos que ver es cómo plantear entonces la idea de poder resolver, digamos, o la idea del modelo que yo voy a resolver, porque acá está de forma abstracta. Entonces, voy a pasar a la siguiente página, digamos acá, y acá lo que voy a plantear es más o menos qué es lo que haríamos. Entonces, lo que yo tengo son, digamos, una masita, otra masita, otra masita, otra masita, y así, digamos, un montón de masitas.
Entonces, si yo analizo, por ejemplo, y quiero determinar la trayectoria de esta masita, entonces lo que yo tengo que hacer es primero ver cómo esta masa que está acá, digamos, esta interactúa con esta masa. Entonces, pues yo conozco a qué distancia se encuentra en un inicio. Entonces, utilizando la segunda ley de Newton y la ley de gravitación universal, yo puedo determinar cuál es la aceleración que tiene esta masa de acá, o sea, esta masa de acá, debido a esta, ¿sí? O sea, primero determino la aceleración a sub i que le ejerce una masa a esta masa. Una vez que tengo eso, lo siguiente que tengo que hacer es pues notar que la aceleración que siente esta masa no es solamente debida a la fuerza ejercida por esta masa que está acá, sino que tendrá que ser una suma vectorial considerando las otras masas que también están interactuando con esta. Es decir, lo que yo tendría que hacer es que una vez que defino alguna función que me permita encontrar a sub i, voy a sumar todos esos a sub i y voy a tener una función que va a contener pues la aceleración que siente esta masa respecto a las demás, y eso lo tengo que hacer para cada una de las masas que están en mi sistema. Una vez que yo ya tengo eso, entonces pues en la parte de acá ya habré formado este vector que está acá, o sea, ax a y es la suma de todas esas contribuciones, y bx y by pues son las velocidades que en principio, digamos, las conozco como condiciones iniciales. Una vez que tengo eso, aplico, digamos, después de formar el vector, el método de Runge-Kutta-4 y resuelvo el problema. Entonces, pues ahora pasemos al programa de GNU Octave. Entonces voy a abrir acá, digamos, esto, GNU Octave, abro esto, vamos a ver si carga, listo. Entonces por acá lo busco, estaría en programas, creo que lo puse, y hay algo que debe decir como Octave MATLAB o algo parecido. Acá está, y le puse el nombre de trescuerpos.m. Entonces, si hablo acá, abro, digamos, acá esto, pues lo primero que hago en GNU Octave, digamos, es colocar clear all, o sea, esto de acá lo que me hace es como borrar la memoria de variables almacenadas de otros algoritmos o lo que sea que yo haya estado trabajando, y a partir de ahí pues defino las variables, o sea, similar, digamos, a lo que hacía en Python, o sea, defino los parámetros, digamos, de x, y, bx, by, m, n, h y g, o sea, donde x y y son como las posiciones iniciales, las velocidades iniciales, las masas, digamos, de cada uno de los cuerpos. Entonces, pues por ejemplo, si yo tengo 4 cuerpos, cada uno de estos arreglos tendrá 4, digamos, casillas, por decirlo de alguna manera. Luego de eso defino la función que les mencioné hace un momento, que es pues la función para la aceleración. Acá algo importante que hay que tener en cuenta es que pues dependiendo del lenguaje de programación que usen, las funciones se pueden definir con una sintaxis diferente. Por ejemplo, acá en Octave o en MATLAB, si yo defino acá estos parámetros, para poder usarlos dentro de la función, tengo que indicar que estos parámetros los tome de afuera. Eso los coloco, por ejemplo, si esto de aquí es una variable global, digamos el m, por ejemplo, este arreglo es una variable global, entonces dentro de acá tengo que colocar global m. Esto significa que voy a usar la m que use acá, va a ser la variable que está definida ahí afuera, si no pues no va a funcionar. Otra cosa más es que acá, si se dan cuenta, a diferencia de Python, uno no le coloca como un return, ¿no? Sino simplemente uno hace aceleración igual a aceleración. ¿Qué significa eso? Que esta función aceleración me va a retornar alguna cosa que lo voy a guardar en algo que se llame aceleración. En este caso en particular, eso me está retornando la componente x y la componente y, pues de la interacción entre dos masas. Una vez que tengo eso,
defino mi función. Acá la he llamado fuerza, pero eso es un nombre que le he dado mal, o sea, no se debe llamar fuerza, esto como una función, digamos, que lo que me va a devolver va a ser como la suma de esas interacciones, como también las velocidades que tiene la partícula en un determinado instante. Una vez que tengo eso, pues lo siguiente que hago ya es lo mismo que hice en la parte, digamos, de Python, que es definir una función que se llama siguiente valor, que es la que me aplica el método de runjuta4. Noten acá, por ejemplo, que pues cuando defino K1, X1, Y1, BX1, o sea, estos valores que están acá, en especial, digamos, el K1, esto de aquí, digamos, es como una especie de K1 que se va a iterar sobre cada una de las masas. ¿Por qué? Porque es un K1 diferente para cada masa, y además pues tengo que tener en cuenta de que igual hay 4, en este caso, velocidades o 5 velocidades dependiendo del número de masas que yo tenga. Entonces calculo primero la parte del K1, la parte del K2, la parte del K3, la parte del K4, siguiendo el método de runjuta4, y finalmente arrojo el siguiente valor, es decir, introducida en la función, digamos, el x, y, bx, by, o sea, esto es como si fuera el x, y sub i, bx, y, b sub y, obtengo el x y más 1, y más 1, bx y más 1 y by y más 1. Y una vez que tengo eso, pues lo que tienen que notar es que esta función de acá, siguiente valor, es la que me da un paso, eso es un saltito. Conocido un punto, determino el siguiente punto. Y después de eso, lo que yo hago es un ciclo for, que este ciclo for lo que va a hacer es iterar esta función anterior un montón de veces, dependiendo de cuántos puntos yo quiera obtener a partir del punto inicial que yo tengo. Y lo que me va a devolver, digamos, este ciclo for, pues van a ser las coordenadas de las posiciones y las velocidades. Es decir, este ciclo for lo que hace es, según lo que yo tengo acá, en esta parte de aquí, es devolverme el vector y. Es decir, me está devolviendo la función que yo estoy buscando. Y eso, digamos, era lo que yo quería que tengan en cuenta en esta parte. Una vez que tengo eso, pues ya es fácil graficar, porque en el caso de MATLAB, al menos uno tiene que colocar, si uno quiere graficar varias funciones sobre una misma gráfica, lo que yo tendría que hacer es hold on, hold off, y dentro de eso escribo el algoritmo para graficar. En este caso en particular, pues estoy graficando todas las masas, por eso itero en este caso desde 1 hasta la longitud del vector de masas, para poder graficar todas las masas, y le hago un plot, digamos, para cada una de las masas. Le coloco la rejilla, le coloco los labels, se puede hacer más cosas, creo que incluso se puede hacer animaciones, no estoy del todo seguro porque hace un montón de años que no uso MATLAB. Y acá esto de pause no es necesario que lo coloquen si es que lo escriben, digamos, en alguna interfaz gráfica como esta, sino que esto yo lo puse porque pues yo lo he estado ejecutando desde terminal, entonces ahí sí era necesario colocar el pause, porque cuando yo colocaba Octave y el nombre del script, me lo ejecutaba y la ventana del gráfico se cerraba inmediatamente, terminaba la ejecución. Y pues con eso ya estaría listo el ejercicio. Una cosa, digamos, importante es que acá, digamos, si se dan cuenta, este n, que es n igual a 3000, es el que me determina cuántas iteraciones van a hacer. Si están implementando un algoritmo y quieren probar si funciona, pues no le coloquen 3000, colóquenle, no sé, 30, 20 o 100, un número pequeño, para que vean si al menos después de hacer esas pequeñas iteraciones empieza a graficar o empieza a botarles las matrices de puntos que desean obtener. Y bueno, eso sería lo que yo les quería mostrar. Recuerden que el algoritmo de MATLAB también lo voy a subir a GitHub. Y otra cosa más es que el de Python también lo pueden encontrar en GitHub. Les voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que pues acá, digamos, en este algoritmo que he colocado acá, estoy graficando respecto, digamos, no respecto, digamos, a la estrella, sino que acá, digamos, la estrella también se va a estar moviendo. Si quieren graficar respecto a la estrella, tendrían que hacer como una pequeña variación, o sea, como un cambio de sistema de referencia. Por ejemplo, si
digamos, el cuerpo que esté en la posición 1 es la estrella, entonces simplemente pues a todas las variables, digamos XR y R, redefinen estas variables para que le resten las posiciones y de esa manera pues pareciera que ese cuerpo no se mueve, es decir, es como si ustedes estuvieran midiendo el movimiento parados en la estrella. Las gráficas de estas situaciones que menciono van a aparecer acá en pantalla en algunas imágenes para que puedan compararlas y pues pueden hacer, digamos, las pruebas en su computador. Y bueno, entonces con esto espero que quede un poco más claro, digamos, la forma en que uno puede construir un algoritmo para solucionar una ecuación diferencial. Recuerden que en este caso pues lo he aplicado al problema de los tres cuerpos porque era algo que ya expliqué también antes, pero pues esto se puede aplicar para un montón de cosas. Entonces solamente sería cuestión de que planteen de forma adecuada, digamos, la función que van a intentar iterar o aplicarle, digamos, el método para poder resolverlo, porque mucho depende también de la forma en que modelen el ejercicio para poder resolverlo de forma adecuada. Y recuerden que para resolver un problema en programación, ya sea, digamos, modelando algún sistema o haciendo cualquier otra cosa, lo principal es entender cómo funciona la teoría por debajo. Si se dan cuenta, Runcuta 4 lo he explicado, pero el método no he explicado todavía por qué, por ejemplo, un método de Runcuta 4 es un poco mejor que un método de Euler. Si quieren, podría explicarlo eso en un futuro video, porque eso ya es un poco más extenso y un poco más teórico, pero pues hasta el momento espero que esto les pueda servir y les pueda, digamos, ayudar a poder implementar este problema o cualquier otro, digamos, en distintos lenguajes de programación. Recuerden que un lenguaje de programación no es más que un conjunto de herramientas, ciclos if, ciclos for, funciones y cosas que tienen ciertas diferencias entre un lenguaje y otro, pero si saben que su algoritmo necesita ciertos objetos o estructuras para funcionar, simplemente tienen que ver cómo funcionan esas estructuras y objetos en el otro lenguaje y de esa manera pues no tendrían problemas para la implementación. Entonces pues no olviden suscribirse, darle a la campanita, seguirme en las redes y pues cualquier pregunta, sugerencia que quieran hacerme lo pueden hacer, digamos, ya sea en los comentarios, escribiendo al correo que también aparece en la parte inferior en la descripción, por Twitter, o incluso también dejándome algún mensaje en la sección de contacto de la página web de Abstractio Naturae. Entonces pues conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego.